Esto se inicia en virtud de una convocatoria de la SPU a proyectos de extensión el año pasado. En ese marco nos presentamos y empezamos a pensar en el tema de los baños como un problema, digamos, que había que pensar en principio y que discutir. En ese marco también armamos un equipo, convocamos desde las facultades de distintas cátedras, estamos las cátedras de pedagogía, las cátedras de planeamiento y administración de la educación. Desde ahí convocamos a distintas organizaciones que están, está ATA, está la Dirección de Diversidad, el Colegio de Arquitectos, ATEN, la UBA, UNSAM, bueno, Vanessa de hecho está como representante también en ese marco de la UNSAM. Y bueno, la idea, digamos, básicamente surge también como una preocupación originada, digamos, un poco en un tema que está trabajando Lucila, del que hoy nos va a contar algunas de las cuestiones, de los hallazgos y de las cosas que pueden significarnos, digamos, alguna cuestión importante para empezar a discutir el tema. También empezó a aparecer como un tema de preocupación en el trabajo de campo que hicimos el año pasado, el proyecto de investigación, o sea, el tema de los baños en las escuelas. Nosotros trabajamos específicamente en las escuelas secundarias. Empieza a aparecer, por ejemplo, como objeto de intervención, empieza a haber una preocupación por lo que está escrito en los baños, empieza a haber incluso actividades sistemáticas y específicas para intervenir los baños con pintadas, con poemas, cosas. Bueno, en función de eso se nos presenta esta posibilidad y empezamos a pensar esta cuestión. Para eso, en principio decirles que, digamos, no es una charla sobre sanitarios inclusivos o de cómo deberían ser esos sanitarios inclusivos, sino que todo lo contrario, es un espacio que intenta ser como, de alguna manera, la inauguración de unas, como dice el título, ¿no?, de unas primeras discusiones teórico-metodológicas para poder empezar a pensar concretamente los sanitarios como un problema de investigación. Eso, digamos, también lo destaco porque hay una diferencia entre nuestra preocupación, vamos a decir, cotidiana, o el ruido que nos pueden hacer los baños, como, bueno, hay algo que está pasando con el tema de los baños y alguna discusión que se está dando y que está teniendo como impacto social, y otra muy diferente es convertir eso en un problema de investigación, ¿no? Lo que implica empezar a pensar con profundidad y en términos más complejos, bueno, cuáles son las dimensiones que están poniéndose en juego en eso que en principio es un ruido, una preocupación, una discusión o una demanda, ¿no?, de algún grupo, de alguna población específica. Digamos, en ese contexto, digamos, hay como tres cuestiones que nos parecía, o tres niveles primeros de abordaje, y lo digo en términos muy generales porque es así en borrador como lo hemos pensado hasta acá. Bueno, un nivel tiene que ver más con la dimensión histórica, que es un poco bueno, lo que queríamos plantear hoy con Lucila, que queríamos, digo en plural, pero es Lucila la que lo va a plantear, o sea, simplemente la estoy presentando. Y bueno, en esa dimensión histórica la idea sería pensar, bueno, ¿cuándo empieza a aparecer históricamente los sanitarios como objeto de la mirada, como objeto de las políticas públicas, como incluso cuestión de preocupación social? Después otro nivel de abordaje, digamos, que tendría que ver con un relevamiento diagnóstico, ¿sí?, más vinculado a las experiencias que ya existen, ¿no?, y que incluso podemos conocer por nuestra propia circulación por distintas instituciones. Nosotras conocemos más por ahí las vinculadas a las instituciones educativas y distintas experiencias que han ido apareciendo en distintos niveles. Y eso, digamos, nos permitiría, o eso es lo que por ahí que estuvimos pensando y también charlando previamente con Vanessa,
hacer como un relevamiento que nos permita tener un diagnóstico al respecto y también un relevamiento respecto del impacto social de la problemática, la posibilidad de identificar resistencias a la cuestión, de poder pensar, bueno, cómo lo está recibiendo la gente, cuáles son las preocupaciones respecto de la posibilidad de modificar los sanitarios en algún sentido, que tampoco, vuelvo a repetir esto, no es que ya tenemos claro en qué sentido deberían modificarse, pero sí es interesante pensar, bueno, cuando se habla de modificar los sanitarios, ¿qué está pensando también la gente, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles empiezan a ser las discusiones al respecto? Bueno, este sería como el marco general para que ustedes se ubiquen de dónde surge esta preocupación. Ahora la idea es tener un rato con las intervenciones de Lucila. Lucila está trabajando el tema de los sanitarios en su tesis doctoral y la idea es que Vanessa también nos ayude hoy a pensar el tema, sobre todo la parte del relevamiento, de construir algún tipo de diagnóstico. Las voy a presentar, ¿sí? Quizás Lucila es la cara más local, digamos. Bueno, Lucila es licenciada en Ciencias Políticas, es becaria del CONICET, es integrante, digamos, becaria del CONICET, integrante del IPEX, del Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales, es docente de la FADEX, integrante del equipo de investigación de dispositivos de convivencia de la Facultad de Ciencias de la Educación. Bueno, Vanessa tiene un abultado currículum, claramente. Yo hice un extracto, una selección bien arbitraria, que tiene que ver sobre todo no con una mera formalidad de hacer la presentación y ya se imagina que tiene un abultado currículum, sino también con que podamos saber cuál es el recorrido, digamos, porque bueno, hay gente que no la conoce. Vanessa es investigadora adjunta del CONICET, investigadora y profesora de la Universidad de San Martín, es miembro titular de la Comisión Interdisciplinaria contra la Violencia Laboral del CONICET, representante titular de la Red Universitaria de Género, del Consejo Interuniversitario Nacional, es directora de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la UNSAM también, bueno, coordinadora del programa Sexualidades, Géneros y Violencias, tiene publicaciones así, de cantidad, pero bueno, algunas yo tomé quizás de sus libros, el último, creo que es el último, si no tengo desactualizada la información, Textos que nos importan, apuntes sobre los estudios de mujeres feministas y queer, artículos, ¿no? Lo personal es política universitaria, incumbencias de las universidades nacionales frente al acoso sexual. Bueno, ha estado muy implicada y quizás eso es para nosotras muy importante también, muy implicada en la construcción del protocolo contra la violencia de género en las universidades nacionales. Y también, digamos, lo aclaro antes que lo tenga que aclarar Vanessa. Vanessa no es especialista en sanitarios, ni, digamos, la idea es capitalizar sus saberes respecto de, bueno, respecto de los estudios de las mujeres de género y también capitalizar un poco y compartir algunas cuestiones vinculadas a su experiencia en la construcción de los protocolos en las universidades, porque eso ha sido una política con un fuerte impacto social que también ha tenido, digamos, si hay algo que lo empareja a esta cuestión es que ha tenido también mucha discusión previa y bueno, y sigue teniendo, y ahí están, ¿no? con mucho bullicio también. Entonces bueno, es interesante también pensar cómo hicieron esa previa, cómo lo pensaron, cómo, digamos, de alguna manera fueron tramitando todos esos impactos en esas dimensiones institucionales. Así que, bueno, la idea es tener un momento, ¿no? con cada una de ellas y después tener un momento de, bueno, un poco de intervención, pero sobre todo pensando, vuelvo a decir, en esto que les decía en el origen, que la idea es empezar a pensar las dimensiones del problema, empezar a pensar alguna forma de relevamiento, ¿sí? En todo caso, bueno, ir pensando
porque entiendo también que es un tema que está a flor de piel actualmente, ¿sí? Y que todas conocemos alguna experiencia puntual, o porque en todo caso lo que pienso es, bueno, de qué manera podemos capitalizar eso, no tanto en términos anecdóticos o de lo que nos parece o de lo que nos gustaría, sino cómo podemos capitalizar esas cuestiones que conocemos para pensar, bueno, qué tendríamos que tener en cuenta para pensar o un diagnóstico, para el abordaje del tema a mediano plazo, digamos.